Jóvenes, bienvenidos una vez más a un devocional en tu canal numeral Yo Soy Muerto al Mundo. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta noche, compartiendo de la palabra de Dios. Espero que estén muy bien en este tiempo de aislamiento, espero que estén obedeciendo a sus padres y que estén estudiando en forma como el gobierno y como las autoridades nos han puesto, pero que también podamos estar predicando el evangelio como jóvenes que somos. En esta tarde ustedes notarán algo diferente, es la vestimenta que traigo. Y esta vestimenta es la vestimenta de trabajo que yo uso normalmente en mi trabajo. ¿Y por qué tiene esta relación este devocional con mi trabajo? Porque vamos a ver el inventario. Nosotros como creyentes debemos hacer un inventario espiritual en nuestras vidas. Mi profesión es archivista. No sé si algunos conocen qué es un archivista. Un archivista es la persona que se encarga de organizar archivos y de tener la custodia de ellos. Podríamos decir que la persona después del gerente o el dueño de la empresa, la persona más importante de la compañía, porque maneja la información de la empresa y de las diferentes áreas que la componen. Entonces vemos que mi trabajo es muy importante en las empresas. En mi trabajo hay tres tipos de archivo, o se manejan tres formas de archivo en las empresas. Uno es el archivo histórico, otro es el archivo central y el otro es el archivo de gestión. El archivo histórico es todo lo concerniente con la historia tanto de la empresa o de un país. En eso podemos encontrar la constitución, podemos encontrar todo lo que ha desarrollado el país como historia. Pero también en las empresas podemos ver todo desde su fundación, su creación y todo cómo ha evolucionado. Y obviamente cuando termine la empresa, pues ese archivo queda así. También tenemos un archivo central, que es toda la información que las diferentes áreas realizan, pero que de un tiempo determinado pasan a una custodia al archivo. Ese es el trabajo que yo hago, custodiar esos documentos, hacerles una conservación documental para después tener unas disposiciones finales, si se elimina, si el documento no es importante o si se conservan totalmente. Y tenemos un archivo de gestión, que es un archivo en el cual se está manejando en este momento o a futuro. Entonces también es muy importante. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión o por qué estoy haciendo esta pequeña introducción y aplicación a mi trabajo? Porque asimismo es la vida que el Señor nos da. Y para poder organizar estos archivos yo debo hacer un inventario. Y asimismo nosotros tenemos que hacer ese inventario. Podríamos decir que el Señor nos pide que hagamos un inventario en nuestra vida de cómo le hemos servido y de cómo nos hemos comportado conforme a la voluntad de su palabra. Y en esta noche quiero que vayamos al capítulo 3 de Éxodo, y vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca del llamamiento de Moisés, pero que también va muy implícito con el pueblo de Israel y que también nos concierne a nosotros como hijos de Dios. Entonces quiero que vayamos a Éxodo capítulo 3, el segundo libro del Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia. El primero es Génesis, el segundo es Éxodo, y el resto se los dejo de tarea para que los vayan estudiando. Debemos aprendernos los libros de la Biblia, ¿no? Entonces quiero que vayamos rápidamente a Éxodo 3, capítulo 3 de Éxodo, versículos 5 y 6. Vamos a ver el pasado, el presente y el futuro. Podemos decir que el pasado es el archivo histórico, ¿cierto? El presente podemos decir que es el archivo central y el futuro podemos decir que es el archivo de gestión. Entonces vamos a mirar el pasado. Dice el versículo 5 y 6. Y dijo, ahí está hablando Dios, diciendo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces aquí vemos que está hablando Dios y le está hablando ¿a quién? A Moisés, ¿cierto? Y le está diciendo que pilas donde estás pisando porque el lugar santo es. Algo para recordar es que en el llamamiento el Señor habla con Moisés desde una zarza que no se consumía y allí está pasando esta situación. Pueden seguir estudiándolo en otro tiempo. Dice el versículo 6, dice: y dijo ¿quién? Dios:
yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces vemos que el Señor está mostrándole a Moisés que Él es el Dios de su padre, que le había enseñado que era Dios, pero no sé si Moisés en ese momento no creía o decía, bueno, pues sí, el Dios de mi padre, sino que también le da otras referencias de otros nombres como Abraham, Isaac y Jacob, y sabemos que esos tres personajes para el pueblo de Israel eran supremamente importantes. Entonces estaba diciendo, hey, mira, yo soy el Dios no solamente de tu padre, sino de esa historia del pueblo de Israel, y involucra a esos tres personajes. ¿Y qué le pasa a Moisés? Él se postra ante él, no quiere verlo porque le dio temor de ver la majestad y la gloria del Señor. Y así actúa el Señor. El Señor nos ha hablado en nuestro pasado. Posiblemente, jóvenes, ustedes pueden decir, bueno, yo tuve un pasado antes de ser creyente, sí. O algunos pueden decir, no, yo desde pequeño he creído en el Señor y he tenido esa relación personal con Dios. Pero sé que la gran mayoría puede haber tenido una vida antes de Cristo, ¿cierto? Y muchas veces no debemos detenernos en esa vida pasada que tuvimos en Cristo, en la cual éramos pecadores, en la cual éramos desobedientes, sino tenemos que mirar qué hemos hecho durante nuestra vida para el Señor. Y eso es lo que les estaba mostrando Dios a Moisés, ver que Él era el Dios desde el principio hasta ese tiempo. Entonces ya vemos el pasado, vemos el archivo histórico de los judíos, pero también nosotros debemos estar muy pendientes de nuestro archivo histórico, de lo que hicimos lo que hicimos mal para no repetirlo en este momento, y lo que hemos hecho para la gloria de Dios, seguir alimentando eso y seguir creciendo en eso. Ahora vamos a ver el presente, y eso lo vemos en el versículo 7 y 8 del capítulo 3 de Éxodo, y dice así, digo otra vez Jehová, ¿cierto? O sea, Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del egeo y del jebuseo. Entonces vemos que el Señor en ese momento estaba viendo el clamor de su pueblo, lo que estaba pasando, lo estaban esclavizando, pero que Él había bajado, había descendido, había visto esa aflicción y le está pidiendo a Moisés, si ustedes siguen estudiando Éxodo 3, que Él era el que iba a libertar a ese pueblo, que iba a darle la batuta o digamos el liderazgo para poder sacar a su pueblo de esta esclavitud, y le está prometiendo, no solamente les dice que los va a sacar de ahí, sino les promete también una tierra en la cual va a tener gran abundancia y va a tener la provisión necesaria. Obviamente también nos dice que en esa tierra hay algunas tribus, y más adelante ustedes van a ver qué pasó con el pueblo de Israel. Entonces ahí vemos un presente, les está diciendo, yo estoy en control de todo, yo los voy a sacar, yo veo esa aflicción que ustedes están pasando y yo los voy a ayudar. Y así mismo pasa con nuestro archivo central o nuestro archivo presente. El Señor está en control de todo, jóvenes. Está a control de nuestras vidas, está a control de las necesidades que tenemos, de las angustias. Pero el Señor también nos anima a que le creamos, a que podamos tener esa relación personal con Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer en este presente, en este momento. No vivir del pasado, porque el pasado quedó allá. Y lo que no hicimos, pues no podemos devolvernos en el tiempo para corregirlo. Pero si estamos en este presente y tenemos una vida plena en Cristo Jesús, pues debemos seguir desarrollándola y seguir haciendo su voluntad. Si alguno de ustedes en esta tarde o en esta noche no conocen del Señor, no tienen esa relación personal con Cristo, pues los animo a que la tengan. No sigan viviendo el pasado, sino vivan en el presente en Cristo Jesús. Si ustedes ven que ahorita la situación está difícil por el COVID-19, y sí, está difícil, pero debemos darle gracias al Señor, porque el Señor tiene control de todo, hasta esa pandemia, aunque a muchos no lo creen. Ahora vamos a ver un futuro.
Y también tenemos un futuro. Cuando nosotros creemos en Cristo tenemos un futuro, tenemos un archivo de gestión, un archivo que nos está esperando y es la vida eterna, tener ese tiempo de comunión con el Señor eternamente. Posiblemente ahorita estamos angustiados por lo que está pasando, pero debemos estar pensando en ese futuro, que en algún momento el Señor va a venir por nosotros y nos va a llevar a reinar con Él en la eternidad. Dice el versículo 21 y 22, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces vemos, mis jóvenes, que el Señor no solamente les promete que los va a sacar, sino que también les va a dar riqueza, les va a dar buena provisión para poder salir, para poder tener en este lugar. Pero más allá de tener riquezas y tener abundancia, el Señor lo que nos está diciendo es que Él va a estar con nosotros eternamente, y esa es la vida eterna. La mayor riqueza que podemos tener nosotros en Cristo Jesús es poder tener esa vida eterna. Lo dice Juan 3:16. Y si ya sé que muchos lo conocen y quieren ir allá, pueden ir y mirar que Él nos promete vida eterna. Mis jóvenes, el ánimo en esta noche es a que tengamos ese inventario de nuestra vida, no quedándonos en el pasado, viviendo nuestro presente, pero pensando en nuestro futuro. Todo lo que hagamos, las decisiones que tomemos, tengamos una evaluación de ellas, pero a la luz de Dios, pidiéndole al Señor que nos aclare ese camino que Él necesita que nosotros hagamos. En este tiempo el Señor nos ha permitido tener estos medios de comunicación y espero que los estemos utilizando bien para la gloria del Señor. Permítame orar para terminar y espero en el Señor volvernos a ver muy pronto. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo por este tiempo de enseñanza, por este devocional que hemos tenido en esta noche, Señor. Gracias por los jóvenes que han dispuesto su corazón a escucharnos, Señor, a estar cada noche con nosotros, Señor. Te damos gracias por ellos. Anímalos, fortalezcalos en estos tiempos tan difíciles, Señor. Pero también que ellos puedan ser esa luz para este mundo, Señor, en sus hogares, con sus compañeros, sus profesores, en cualquier ámbito en el cual ellos se estén desarrollando, que puedan llevar gloria y honra a tu nombre, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Jóvenes, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, si no lo han hecho. Y también síganos por las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Si necesitan estas direcciones, déjenos los comentarios y nosotros les enviamos los enlaces para que se puedan suscribir. Chao, jóvenes.